Se reabre esta audiencia en el caso Palma Mendoza y otros con Ecuador. Estamos, como todos sabemos, en la fase de los alegatos orales por las partes y de la presentación de las observaciones finales también orales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doy en primer lugar el uso de la palabra al señor representante de las presuntas víctimas. Tiene la palabra, doctor Duque. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados, en la mañana escuchamos dos testimonios. La señora Lidia Bravo nos manifestó que el 16 de mayo de 1997, a las 9:30 de la mañana, de su casa, Marco Bienvenido Palma Mendoza y su hijo, en ese momento de 11 años de edad, salieron en su vehículo. Que no pasó mucho tiempo y el pequeño regresó llorando y dijo: mami, mami, a mi papi se lo llevaron unos encapuchados armados a la altura del Secado. Que estas personas estaban armadas, que le amenazaron al papá si él intentaba hacer algo con matar al niño. Que el papá dijo: déjenlo al niño, no se metan con él, y que lo dejaron abandonado ahí. La señora Lidia nos comentaba que inmediatamente fue a preguntar en el Secado qué pasaba, y que los guardias de esa institución estatal le dijeron que en efecto quienes se los llevaron se identificaron como agentes de inteligencia militar. Que también preguntó a una señora de un kiosco cercano, quien le confirmó lo dicho, y que inclusive esta señora había dicho que ellos se saludaron, con los captores se saludaron los militares que estaban en ese momento, y que los uniformados habían recibido una respuesta a estas personas que decía: todavía no llega la pinta, refiriéndose a la persona que esperaban, en este caso a Marco Palma. Con esa información, la señora Lidia Bravo fue a la policía a presentar una denuncia sobre lo ocurrido, recibiendo como respuesta que en el lapso de 12 horas los agentes de policía no podían hacer nada. Por su cuenta, junto a otros familiares, acudió a buscarlo en los repartos militares y policiales de la ciudad de Manta. Posteriormente acudió a la ciudad de Puerto Viejo. También denunció en los medios de comunicación. Nos manifestaba que ella acusó a los militares de ser los responsables porque quienes se llevaron a su marido se habían identificado ante los guardias del SECAP como de inteligencia militar, que incluso habían indicado unas credenciales y poco antes del secuestro se habían saludado con los uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que estaban presentes en la zona. Refiere que en Manta presentaron un recurso de habeas corpus ante el alcalde de la localidad y que durante dicha audiencia un oficial de las Fuerzas Armadas dijo que ellos no lo tenían. Cuando le fue preguntado por qué ustedes se hicieron señas con los captores, el oficial respondió: no nos hicimos señas, sino que nos saludamos. Que debido a que en la policía le dijeron que no podían hacer nada en el lapso de 12 horas, acudió a un abogado recomendado porque supuestamente tenía conexiones con elementos de las Fuerzas Armadas, el cual en varias ocasiones le solicitó dinero y le hizo movilizarse a diversas ciudades como Guayaquil, como Quito, a los repartos militares, diciéndole que Marco Palma se encontraba en recintos militares de aquellas ciudades. Que en Quito también se presentó un recurso de habeas corpus por parte de una organización de derechos humanos, la CEDU, a la cual la señora presentó una denuncia. Que ella confió en lo que le decía el abogado, porque ni la policía ni en el juzgado hacían nada por investigar. Que la policía, en lugar de investigar los hechos, le seguían a ellos y se conformaban con escritos de los militares negando la detención, pero que nunca se trasladaron a verificar los hechos. Nos refería que el caso estuvo paralizado 2 años 9 meses, hasta que una mañana el mayor Alulema le hizo una llamada y le dijo: venga, queremos conversar con usted. Le dijo que habían detenido al señor Lenín Ordenes, acusado por robo, y que dentro de esa investigación esta persona había declarado que él, junto a otras personas, habían participado en la detención, secuestro y posterior asesinato de Marco Bienvenido Palma Mendoza. Y les mencionó en qué lugar estaban los restos de esta persona. Que en ese momento ella cerró sus esperanzas de que él aparezca con vida, porque tenía información certera de que su esposo había sido asesinado. Les mencionaba que junto a la familia y 2 policías se trasladó al Cantón Naranjal en la provincia del Guayas, que también fueron sus hijos, y que fueron sus hijos quienes procedieron a cavar y desenterrar el cuerpo, mientras ella lavaba los huesos
y que se lo llevaron a Manta, donde se hizo la identificación del cadáver y posteriormente su cristiana sepultura. Que con la información que otorgó el señor Lendín Ordóñez sobre quiénes eran los autores materiales e intelectuales de los hechos, presentaron una acusación particular contra Lendín Ordóñez y todos los que él mencionaba, y que la familia Ceballos Valda les dijo que no molesten, que dejen las cosas así o les mandaban a matar a ellos también. Que con esas amenazas él acudió donde el juez que conocía los hechos y le contó, y el juez le dijo: señora, esa es gente peligrosa, les pueden hacer daño a usted o a sus hijos, deje así las cosas, además ellos ya no están en el país, y que por ese miedo la familia retiró las acusaciones particulares. Nos refirió que ha sufrido amargamente, nos dijo que debido a la búsqueda de la investigación que ella tuvo que hacerlo personalmente y a través de su abogado, incurrió en gastos que le dejaron sin recursos económicos, que por eso había días que no desayunaba, que no almorzaba o que no merendaba. Que los hijos de temprana edad tuvieron que dedicarse a trabajar para poder ayudar en los gastos de la casa, viéndose forzados a dejar incluso de estudiar, que la única que pudo seguir estudiando fue una hija, Rosalía, que es aquella que impulsó el proceso judicial penal, pero que se enfermó y debido a la escasez de recursos económicos no pudieron comprarle medicina y a los 7 días de su enfermedad falleció en el hospital público. En tanto, Luis Miguel, que a esa fecha tenía 11 años, nos contaba que él vio cómo ocurrieron los hechos. Que a las 9:30 de la mañana él estaba con su papá y que fueron interceptados por un vehículo, una camioneta blanca doble cabina, con 4 sujetos encapuchados. Que de inmediato se bajaron 3 encapuchados bien armados y poniéndole un arma en la cabeza a su papá le dijeron que se baje del auto. Refirió que ellos le dijeron que si él hacía algo, no lo mataban a él, y que su papá dijo: no se metan con mi hijo, déjenme que se vaya a la casa. Que el niño gritaba, pedía auxilio. Que el día que secuestraron a su papá en el SECAP, habían elementos de las Fuerzas Armadas que estaban armados a su vez, pero que no hicieron absolutamente nada para ayudar a su papá. Que inclusive llegaron a impedir que los estudiantes de esa institución salgan en defensa de su papá. Y que fue una persona en una bicicleta que le ayudó a él a trasladarse hasta la casa a fin de poder darle información a su mamá. Nos relataba que él vio cómo su mamá fue a avisar a la policía y a buscar a su papá, que él se puso muy mal por esta situación y que al regreso su mamá les dijo que en la policía les habían dicho que no pueden hacer nada hasta que pase 12 horas. Que desde entonces su mamá se dedicó a buscar a su papá y se terminaron el dinero, por lo que ellos desde muy pequeños tuvieron que trabajar para ayudarse para comer y estudiar, pero como lo que ganaban no les alcanzaba, tuvieron que incluso dejar los estudios. Nos refirió que casi a los 3 años supo que su mamá les llamó a la policía y le habían contado que está detenido aquel que había asesinado a su padre. Señaló que junto a los elementos de la policía se trasladaron y nos contaba que él se enterró en el hueco, en la fosa en que estaba enterrado su padre, para rescatar los huesos. Que la policía no hizo nada, que la policía que los acompañó solo observaba, que no intervino en la exhumación del cadáver, y que se llevaron a Manta el cadáver y que ahí a través de la identificación de la placa dental pudieron saber que efectivamente se trataba del cuerpo de su padre. Nos contaba que hasta la fecha le duele mucho, porque se criaron sin el calor de su padre, que lo ocurrido le obligó a trabajar desde niño y que no culminó sus estudios, por lo que actualmente no puede conseguir un adecuado trabajo. Que cuando vivía su padre él era feliz, porque siempre andaban juntos, y que ahora lo que él espera es justicia. En su debida oportunidad frente a estos hechos, el Estado nos manifestaba que en el presente caso se respetó el derecho al debido proceso, que hubo una investigación diligente, que la familia al desistir de las acusaciones aceptó el resultado de la investigación judicial. Pero sin embargo hemos visto que el desistimiento no fue porque aceptaban, como el Estado manifestó en la contestación a la demanda en el presente caso, sino que aquel desistimiento fue por el miedo que tuvieron debido a las amenazas de muerte que recibieron. También está demostrado que no hubo una investigación diligente. La policía no actuó de inmediato. Le dijo a la familia que debe esperar 12 horas para actuar. Como consta en el proceso penal interno,
Tampoco se investigó la información entregada por la familia en torno a que hay personas que refieren que Lendín Ordóñez sabía de lo ocurrido. A los 2 años, 9 meses más tarde, cuando Lendín Ordóñez relató lo ocurrido con Marco Palma, no fueron agentes del Estado quienes exhumaron el cadáver. Eso lo hizo la familia, fue un niño, Luis Palma, hijo de la víctima, quien se metió en la fosa a sacar los huesos de su padre. El Estado también nos decía que con el nuevo marco legal las cosas han mejorado, que estamos en un Estado constitucional de derechos y que existe respeto al debido proceso. Pero en la práctica las normas legales son letra muerta en el Ecuador, es papel mojado. La realidad es distinta. Así nos basta ver la publicación del 22 de febrero del diario El Comercio de este año, cuyo titular dice: víctimas padecen en la policía judicial. Y le señala algunos casos. El primero de ellos se señala que son familiares de las víctimas los encargados de tomar fotografías al lugar de los hechos. Fotos que luego son claves en el proceso judicial a fin de reconstruir los hechos. Que la policía no acordona el lugar y que es la familia la que debe cerrar la escena del delito evitando que las huellas desaparezcan. En otro caso referido en aquel medio de comunicación de este año, dice que una persona asesinada a tiros, la policía dice que al revisar el vehículo en que se movilizaban, el occiso se encuentra en un orificio similares características al paso de proyectil de arma de fuego, pero que es un mecánico al cual la familia llevó el auto al que encontró el proyectil. Que el protocolo de autopsia señalaba que se encontró una bala en el cuerpo del occiso, pero preguntado al policía que investigue el caso, él no sabía de este dato ni sabía dónde se encontraba dicho proyectil. En otro caso, una mujer nos relataba que tras la muerte de su madre las investigaciones no avanzaron y tuvo que encontrar un detective privado que accedió a pruebas que permitieron identificar a los responsables del delito. Esta mujer dice a la prensa que si no se tiene palancas, que si no está detrás de la gente, no hacen absolutamente nada y todo puede quedar ahí. Y así podemos seguir contando historias similares que nos demuestran que la ley dice una cosa, pero la realidad es otra. Fue un informe de la propia Policía Nacional que en el 2009 señalaba que ese año cada investigador de la Policía Judicial recibió un promedio de 32 causas, pero que apenas resolvió 5. Los agentes de la policía, aparte de una falta de buena voluntad para cumplir con su trabajo, no están debidamente capacitados en técnicas de investigación criminal. No tienen los suficientes equipos y recursos materiales para cumplir con sus objetivos. Según el jefe de la Policía Judicial de Pichincha, solo el 10% de los agentes tienen una cámara fotográfica que sirve para recoger evidencias en el lugar de los hechos. No todos los policías tienen guantes, con lo cual se corre el riesgo de contaminar las evidencias. En suma, tenemos un sistema de justicia penal, policías, jueces, fiscales, que muy poco funcionan en la práctica, por lo cual la mayoría de los delitos quedan en la impunidad. En ese mismo sentido, basta observar el informe emitido por el profesor Philip Upston, relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, que realizó una visita al Ecuador en el 2010, cuyo informe señala que el servicio policial en escasas ocasiones realiza una investigación seria y sustanciada de los homicidios y que las estimaciones proporcionadas por las propias autoridades ecuatorianas indican que solo el 1.3% de las muertes denunciadas a la policía termina efectivamente en una sentencia condenatoria. Eso es lo que pasó en 1997, cuando ocurrieron los hechos del presente caso. Y ahora ocurre, 14 años más tarde, ocurre lo mismo. El sistema de justicia penal sigue esperando que sean los familiares de las víctimas quienes proporcionan los datos para descubrir la verdad. Sigue esperando que sea la familia quien esté detrás del investigador, caso contrario los casos se quedan en impunidad. La finalidad de toda investigación penal es la acreditación del hecho punible, es el factum probandum, es decir, no se trata de un hecho que se autoconstata, sino que es necesario acreditar en el proceso penal, a través de diversos medios de prueba establecidos en la legislación penal. Es la realidad del hecho criminal, la realidad de la acción, la realidad de la conducta típica de comisión o de comisión por omisión, descrita en un tipo penal, y además es necesaria la individualización del autor del hecho. Esos son los dos extremos de la imputación que necesariamente deben acreditarse para poder pasar el juicio. Si no tenemos un hecho delictivo presuntamente cometido, si no tenemos un autor, material o intelectual, al cual enjuiciar, la investigación no puede progresar. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando las autoridades llamadas a investigar no cumplen con su función establecida en la ley. Entonces nos encontramos ante lo que se denomina la omisión impropia o comisión por omisión. En este caso, el sujeto activo, por su relación con el presupuesto de derecho típico, tiene un deber de garantía. El agente del Estado tiene el deber de mantener el bien jurídico indemne, cuidar que el resultado no se produzca, tiene la obligación de interferir el desarrollo del curso causal lesivo para detenerlo y evitar que se produzca el resultado.
En este caso, el obligado va a ser aquel que se encuentra en posición de garante. En el presente caso, los policías tenían la obligación de actuar en forma inmediata y no esperar las 12 horas. De igual forma, los jueces debían actuar en forma inmediata, ya sea llamando a declarar a los posibles testigos de los hechos, trasladarlos inmediatamente al lugar de los hechos, incluso donde estén los testigos, a fin de receptar inmediatamente sus versiones u obligarles a concurrir para rendir su versión. En el presente caso, ello no ocurrió. Las autoridades responsables de la investigación se limitaron a girar solicitudes de investigación respecto a los militares, informen si ellos tenían o no detenido a Marco Palma, y se conformaron con recibir una respuesta negativa, sin que se haya exigido se proporcione el nombre de todos aquellos militares que estuvieron ese día en el SECAV, a fin de que rindan una versión. Inclusive, consta del proceso penal interno que cuando los militares proporcionaron el nombre de uno de sus integrantes que estaba presente en la escena de los hechos, se lo citó a declarar. Este agente no asistió y simplemente se hace constar en el proceso que no compareció, sin que se haya hecho absolutamente nada para buscar obtener su versión. Debemos recordar además, como consta en el proceso penal interno, la víctima permaneció 5 días con vida dentro de la misma jurisdicción de la provincia de Manabí, y recién el 5.º día fue embarcado en un furgón rumbo a la provincia de Guayas, siendo ejecutado en el cantón Naranjal. Si las autoridades hubieran actuado adecuadamente, hubiese preguntado a los militares más allá de si ellos lo tenían detenido, con quienes se saludaron a las afueras del SECAV. De esa forma se habría sabido que los militares vieron a ex compañeros suyos en la escena de los hechos, pues está probado en el proceso interno que los autores materiales del hecho fueron miembros de inteligencia militar. Información que hubiese resultado valiosa para que el agente del Estado, que es garante de los derechos de las personas, logre impedir que se consuma la ejecución de la víctima, y se lo hubiese podido rescatar posiblemente con vida. Si en esos 5 primeros días se actuó en forma adecuada, si la policía, en lugar de decir a la mujer de la víctima que por 12 horas no pueden hacer nada, lo cual es falso, no existe norma jurídica que diga que ante el cometimiento de un delito los policías deben esperar 12 horas para actuar. Si ellos hubiesen actuado de inmediato, ese mismo viernes, hubiesen ido al SECAV, a la FAE, y hubiesen recogido información valiosa que posiblemente hubiese permitido rescatar con vida a esta persona. En esa línea, el profesor alemán Armin Kaufmann decía que en el delito de comisión por omisión al resultado se llega omitiendo, y ese resultado tiene un grado de disvalor equivalente al del tipo comisivo. Por eso no es tan importante si el resultado se llega a través de un tipo activo o de la omisión de otra ordenada, porque en el delito de comisión por omisión nos encontramos ante un delito de resultado, donde el agente, como tiene el deber de garantía, tiene que evitar la producción del resultado. En estos delitos el agente realiza otra acción, distinta a la ordenada en el ordenamiento jurídico. Lo que dice el Estado a su agente es que se encuentra en posición de garante. Hay un curso causal lesivo que por los conocimientos de la ciencia o la técnica es previsible que ocurra un resultado lesivo. El sujeto no puede dejar avanzar ese curso causal, debe interferirlo para evitar el resultado. Es decir, hay que realizar la conducta ordenada por el ordenamiento jurídico, porque el autor omisivo sabe que el resultado es previsible, y si no interviene, por lo tanto, será autor del delito de comisión por omisión, porque es un delito de resultado. En especie, los agentes del Estado sabían que eran hombres armados los que actuaron, por la declaración de los guardias de SECAV, por la declaración de la señora del kiosco. Sabían además que los responsables actuaban con credenciales otorgadas por el Estado, por lo cual sabían que eran personas debidamente entrenadas con formación militar y por ende eran peligrosas, y que corría riesgo, sino la vida de la víctima, por lo menos su integridad personal, por lo cual jurídicamente era su obligación actuar de manera inmediata, con acciones reales y no simples formalidades de solicitudes de información a la espera de que sean los familiares de la víctima los que proporcionen los datos de los hechos. Pero vemos que incluso cuando los familiares de la víctima proveyeron información a fin de saber qué pasó con la víctima, el Estado no actuó. En efecto, fueron los familiares quienes informaron al juez que una persona señala que Lenín Ordóñez estaba involucrado en los hechos, sin que las autoridades, ni policías, ni jueces hayan adoptado acciones para recabar la información de esta persona, identificarlo o detenerlo. Posteriormente, cuando Lenín Ordóñez fue detenido por un hecho ajeno al presente caso, se comprobó que la información otorgada por la propia familia a los agentes del Estado mucho tiempo atrás era real. Es decir, él confesaba que él había actuado, que él había participado con otras 2 personas y que habían
asesinado a Marco Bienvenido Palma Mendoza, narrando con lujo de detalles cómo se actuó, cómo fue el secuestro, a dónde lo llevaron, cómo lo tuvieron 5 días con vida, cuál fue la orden después de trasladarle a otra provincia lejana, cómo lo dejaron, les pegaron un tiro en Naranjal y cómo los dejaron ahí medio enterrados a fin de que no sean ubicados inmediatamente. Es evidente entonces que agentes del Estado no actuaron en forma diligente, como lo ordena la ley, a fin de prevenir la muerte de la víctima, o si aquello no era ya posible, por lo menos para que no solo la familia, sino que la sociedad en general, en forma oportuna, sepa lo que realmente sucedió y quiénes son sus responsables, ya que este hecho causó una gran alarma colectiva en la provincia de Manta. Un segundo momento de esta negligencia lo vemos cuando el juez, sin amparo legal, motivado en el desistimiento de la acusación particular, dictó auto de sobreseimiento a favor de quienes fueron señalados como autores intelectuales. El desistimiento de una acusación particular no constituye perdón en tratándose de delitos de acción pública como en el presente caso. Aquello puede ser válido en delitos de acción privada, con que se pone fin al proceso. Pero en delitos de acción pública, el Estado se encuentra en la obligación de investigar los hechos y a sus responsables, más allá de que haya parte interesada de manera particular, pues es el Estado el interesado en descubrir la verdad. La sustracción del conflicto a la víctima por parte del Estado y el consiguiente surgimiento de la acción penal pública como el reflejo de que todo delito constituye una agresión al conjunto de la sociedad es un elemento fundamental de todo derecho penal garantista. Si para el Estado la versión de Lenín Ordóñez era suficiente y en base a ella se establece la autoría material y sirve de sustento para condenar a sus responsables, ¿por qué su versión no era suficiente en torno a los autores intelectuales? Máxime, si las diligencias realizadas después de la detención de Lenín Ordóñez permitió ubicar la camioneta en que fue secuestrado Marco Palma Mendoza dentro de las instalaciones de aquellas personas y como propiedad de aquellas personas que fueron señaladas como autores intelectuales. No existe norma legal que diga que al desistirse de la acusación particular sobreviene la absolución a los acusados. Entonces el Estado se encontraba en la obligación de continuar con las investigaciones, o caso contrario, fundamentar por qué respecto a una persona la declaración de autoría es válida y por qué respecto a otras personas esa misma declaración de autoría no era válida. Aquella motivación no existe en el fallo del juez. Ello porque se actuó parcializadamente a favor de personas que evidentemente tienen poder económico y político, pues consta del proceso penal interno que quienes fueron señalados como autores materiales a esa fecha tenían varias empresas, bancos, medios de comunicación. Uno de sus integrantes inclusive fue embajador en la ciudad, en el Estado mexicano. Actuaciones parcializadas, falta de investigación adecuada y demora judicial en resolver el caso que llevó a que se comprometa la responsabilidad internacional del Estado. En ese sentido, esta honorable Corte ha establecido que para que exista un recurso efectivo no es suficiente con que esté previsto por la Constitución o la ley, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Así no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que resulten ilusorios como resultado de una situación de denegación de justicia, tal como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, particularmente ello en casos urgentes. Ha señalado además que un elemento esencial de la efectividad de los recursos es la oportunidad. En este sentido, el derecho a la protección judicial exige que los tribunales dictaminen y decidan en los casos y con celeridad, señalando incluso que para determinar el plazo razonable al que se refiere a la Convención, se debe apreciar la duración total del procedimiento en que se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva, tomándose en cuenta en dicho análisis de razonabilidad la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando entre otros elementos la materia objeto de controversia, ya que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, es necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Señalando entonces que el análisis del plazo razonable no es un cálculo matemático, sino una consideración de cada caso con base en sus circunstancias, siendo necesario tomar en cuenta la afectación que el procedimiento implica para los derechos y deberes de las personas en espera de la decisión. Ello se debe a que en ocasiones no es muy relevante el tiempo transcurrido para la ponderación del daño, pero en otros casos es muy lesivo para la víctima.
En el presente caso, fue muy lesivo para la víctima que la policía no actúe en forma inmediata, sino que deje pasar 12 horas para intervenir. Una pronta intervención y adecuada actuación del aparato estatal pudo incluso rescatar con vida a Marco Palma, pues él estuvo, como habíamos visto, 5 días detenido, estuvo con vida. Habían sujetos que conocieron quiénes eran los agentes que se llevaron a esta persona. Una adecuada intervención hubiese ayudado a un debido proceso y a un esclarecimiento de la verdad, pero las autoridades judiciales actuaron de oficio y no deben estar a la espera de información otorgada por los familiares, ya que el ejercicio del Estado de su función judicial ostenta un deber jurídico propio, por lo que la conducta de las autoridades judiciales no debe depender exclusivamente de la iniciativa procesal de la parte actora en los procesos. En el presente caso, está demostrado que no hubo una actuación oportuna del sistema de justicia penal a través de policías, de fiscales o de jueces. Inclusive en la mañana escuchábamos que los fiscales en esa época actuaban con muy poca relevancia, solo limitándose a emitir un informe. Esta actuación del aparato estatal tiene que ser rápida a fin de descubrir la verdad y sancionar a todos los responsables dentro de un plazo razonable. Pues eso no ocurrió en el presente caso. La denuncia la presentó la señora Lidia Bravo el 16 de mayo de 1997 ante la policía y el lunes 19 de mayo la presentó ante el juez penal. Causa penal que contra los autores materiales culminó el 26 de junio de 2002 cuando la segunda sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación interpuesta por ellos. Y la causa terminó por los autores intelectuales el 9 de abril de 2007, cuando la primera sala de la Corte Provincial de Puerto Viejo confirmó en todas sus partes el auto de sobreseimiento definitivo y ordenó el archivo de la causa. Es decir, debieron haber transcurrido 10 años para que finalice la causa en su totalidad, lo que evidentemente constituye una infracción a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado. Además, no se llegó a esclarecer la verdad respecto a los autores intelectuales. Alguien ordenó la muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza. Judicialmente se estableció quiénes fueron los ejecutores, pero hasta la presente fecha judicialmente no se estableció quiénes dieron la orden de ejecutarlo. En ese sentido, la Honorable Corte ha señalado que el deber de investigar los hechos subsiste mientras haya incertidumbre sobre lo ocurrido. Incluso, ha señalado que, incluso en el supuesto de que circunstancias legítimas de orden jurídico interno no permitieran aplicar las sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables, el derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad sobre lo ocurrido y todos sus responsables representan una justa expectativa que el Estado debe satisfacer con los medios de su alcance. En base a ello, la doctrina ha sostenido que el derecho a la verdad es parte de un más amplio derecho a la justicia que tienen las víctimas, siendo cuádruple la obligación del Estado, a saber, obligación de investigar y dar a conocer los hechos que se pueden establecer fehacientemente, obligación de procesar y castigar a los responsables, obligación de reparar integralmente los daños morales y materiales ocasionados y obligación de extirpar de los cuerpos de seguridad a quienes se sepan cometido, ordenado o tolerado esos abusos. Si bien estas 4 obligaciones son interdependientes, debe destacarse que cada una admite un cumplimiento separado, puesto que el Estado sigue obligado a indagar la verdad allí donde todavía impera el secreto y el ocultamiento, y a revelar esa verdad a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general. Ha señalado la ilustre Comisión Interamericana que el derecho a la verdad, a saber la verdad sobre los hechos, así como también la identidad de quienes participaron en ellos, constituye una obligación que el Estado tiene con los familiares de las víctimas y con la sociedad como consecuencia de las obligaciones y deberes asumidos al ratificar la Convención, y que el primer paso de una reparación para los familiares de las víctimas consiste en poner fin al estado de incertidumbre e ignorancia en que se encuentran, es decir, otorgar un conocimiento pleno y público de la verdad. Entonces, desde el punto de vista del derecho, el derecho a la verdad constituye el fin inmediato del proceso penal. Es el interés público el que reclama. La determinación de la verdad en el juicio es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia. Por ello, recordamos nuevamente que la Honorable Corte sostuvo que un hecho ilícito, violatorio de varios de los derechos humanos que inicialmente incluso no resulta imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse identificado el autor de la transgresión, puede correr la responsabilidad internacional del Estado no por ese hecho en sí mismo, sino por la falta de debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por la Convención.
Resulta claro entonces que la omisión de actuar con debida diligencia en las primeras horas, investigar con seriedad los hechos e identificar a todos los responsables en sus diversos grados y formas de participación, y la falta de resolución dentro de un plazo razonable compromete la responsabilidad internacional del Estado. Por lo cual solicitamos a la Honorable Corte que declare responsabilidad internacional del Estado y le ordene realizar un acto público de reprobación oficial por la falta de diligencia en la instrucción judicial que ocurrió en el presente caso. Publique la sentencia de esta Honorable Corte en el registro oficial y en un diario de amplia circulación. Le ordena al Estado efectuar acciones tendientes a evitar la repetición de los hechos similares, establezca programas de educación sobre el proceso dirigido a jueces, a fiscales, a fin de que estén debidamente capacitados sobre su obligación de investigar, enjuiciar e identificar a los responsables de acciones ilícitas de instancia pública y resolver las causas de manera independiente e imparcial dentro de un plazo razonable, que le ordene al Estado proceda a una reparación de los daños causados, incluyendo los daños materiales e inmateriales, el pago de las costas y gastos. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor César Duque, por su alegato oral en representación de las presuntas víctimas, y doy la palabra a continuación para que la representación del Estado presente sus alegatos orales al doctor Carlos Espín Arias. Tiene la palabra. Magistrados y magistradas de la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, Secretaría de la Corte y delegadas de la Ilustre Convención Interamericana, presuntas víctimas y su representante, el Estado quiere presentar su saludo y su respeto y anunciar que la intervención estará compuesta de los alegatos que me corresponden con respecto a las excepciones preliminares y posteriormente, para tratar el tema de fondo y la posición del Estado sobre la posibilidad de reparaciones, estará a cargo del doctor Alonso Fonseca. El Estado ha planteado como excepción preliminar la fórmula de la cuarta instancia, la misma que, como se demostrará, ha sido coadyuvada para su configuración a través del proceder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que el Estado concuerda con el desarrollo jurisprudencial y doctrinario en cuanto a la naturaleza de las excepciones preliminares, que, como se ha dicho, tienen por objeto o fin hacer que prevalezca el equilibrio entre las partes procesales y que no exista un menoscabo, puesto que este sería el objetivo dentro del cual se circunscribe el sistema de protección de derechos humanos que se ha construido desde la Convención. En el presente caso, que ha sido llevado ante esta Corte Interamericana, el Estado cree que esto no se ha garantizado, que realmente la Comisión ha actuado por fuera de este mandato que se enmarca dentro de la Convención Americana y que se ha despojado de sus atribuciones que se circunscriben al estudio en esta materia de casos que tienen que ver con los derechos humanos, y debemos recordar que en ninguna parte de la Convención Americana, del estatuto, del reglamento o de cualquier interpretación jurisprudencial se le ha permitido hacer tareas intelectivas que están reservadas para los jueces internos dentro de materias específicas, como podrían ser civil, penal, como en este caso, y aún fuera de eso estaría lo constitucional, por ser materias reservadas al ámbito jurídico interno. Y dentro del caso 12.004, que es el que nos convoca, la pretensión que se encuentra, o que de la lectura del ESAP, así como del informe de admisibilidad de fondo, puede deducirse que está circunscrita en que la Corte Interamericana asuma una función como un tribunal de alzada, y cuestión que está fuera del mandato que le corresponde por la Convención Americana. Es preciso mencionar además que el Estado considera que esta audiencia tiene singular importancia, puesto que se permite que las partes aleguen ante un organismo jurisdiccional y no ante un organismo del cual no se puede determinar su imparcialidad, y no concuerda con lo que está manifestado en el artículo 8 de la Convención Americana, cuestión que en el futuro podría ser incluso revisado a través de las reformas correspondientes. El caso planteado se origina en una investigación penal que culminó con la
sentencia condenatoria en contra de quienes fueron los responsables. En tal sentido, esto muestra cómo el sistema procesal ecuatoriano procesó el caso dentro del ordenamiento jurídico que disponía la materia penal. Quiero recordar en esto aquello que viene de la doctrina, y pues lo importante es que la doctrina permite que traslademos de esos conceptos generales a los ordenamientos jurídicos específicos, y es así que el maestro argentino Adolfo Alvarado Belloso, cuando habla de la finalidad del proceso, nos dice que es la erradicación de toda fuerza ilegítima para tener un perpetuo estado de paz. En tal sentido, resulta pertinente referir que no debemos ver al proceso como la finalidad de tener una forma civilizada de venganza, sino que la sociedad se vea satisfecha en sus fines. En tal sentido, no puede tenerse como única justificación para que el proceso llegue a una instancia, para que este proceso llegue a una instancia internacional, la insatisfacción con la verdad procesal tenida dentro de la instancia interna. En atención a este principio que expresa la finalidad pública del proceso, es evidente que se han seguido los pasos que la ley preveía. Sin embargo, no debe verse esto solo como la satisfacción de quien presenta una acusación o de quien presenta una denuncia, puesto que esto dependerá de una actuación valorativa que tiene que hacer el juez, de receptar testimonios, de confrontar las pruebas para poder determinar la responsabilidad y así poder ejercer esta función de utilizar la fuerza que le ha sido conferida al Estado de manera legítima a través de la imposición de una pena que pueda privar de la libertad. El Estado está consciente, y a través del peritaje que ha sido presentado hoy en esta Corte Interamericana, se ha podido ver que el Estado busca constantemente una mejora en una administración eficiente de justicia, más y con especial atención en el ámbito penal, aunque como se ha visto, esto se está trasladando a todas las materias a través de un cambio de un proceso de base escrita a un proceso de base oral que pueda ser mucho más expedito. Sin embargo, debemos recordar que las normas del proceso y de la materia penal tienen como finalidad dar una protección a los derechos de las personas, y esa es la base misma de la estructura social Estado. Por lo tanto, esta tarea que corresponde solo a los jueces internos y que es la base de la violación que ha tenido de su procedimiento la Comisión Interamericana, puede confrontarse de manera simple, y voy a citar el párrafo 134 del informe de fondo, en el cual nos dice, en la parte pertinente, la Comisión considera que el caso no revestía mayor complejidad, ya que la camioneta en que secuestraron al señor Palma Mendoza estuvo estacionada horas antes del secuestro en la vía pública, y numerosas personas vieron sus ocupantes, tal y como se ha registrado en el informe policial de 23 de mayo de 1997. Adicionalmente, el cadáver del señor Palma Mendoza apareció el 26 de mayo de 1997. Esta afirmación llama por demás la atención del Estado ecuatoriano, puesto que, como se ha expresado antes, en ninguno de los instrumentos, reglamento, estatuto o convención misma, se ha determinado la atribución de la Comisión Interamericana para hacer una valoración de la prueba, o que se puede expresar que a partir de algo que se encuentre en un informe como tal, se pueda concluir cuál sería la pieza procesal relevante para la sentencia dentro del ordenamiento jurídico interno. Debo recordar a la Comisión Interamericana, al representante de las presuntas víctimas, que si nosotros recordamos, la propia ex magistrada de esta Corte, Cecilia Medina, ha manifestado que la piedra angular de un Estado de Derecho es el sistema de protección de derechos y a través del debido proceso. Por tanto, con una valoración de ese estilo podríamos relevar de hacer otras diligencias, y enfáticamente creemos que eso no es así, puesto que además, si nosotros consideramos el escrito con el cual se pasó este caso a la Corte, la Comisión Interamericana ha determinado
que no solamente se debe analizar a los presuntos autores materiales, a los autores materiales, sino también a los autores intelectuales y a los encubridores. Pero vale la pena preguntarse si que para llegar a esa determinación se hizo una actividad intelectiva donde se pueda fehacientemente concluir que existieron autores intelectuales y además que existieron encubridores. Pero considero que esa tarea es una tarea reservada a un juez interno. Por lo tanto, se verifica una violación al trámite y una comprobación de esta fórmula de la cuarta instancia a través de la acción que ha tenido la Comisión Interamericana. Y por tanto, el Estado solicita a esta honorable Corte que se sirva a declarar la incompetencia, puesto que esas atribuciones es propia de la Corte, en el presente caso que ha sido sometido a la jurisdicción internacional, por violar las atribuciones que se le ha dado a la Comisión a partir de la Convención Americana y dejando en un estado sin una legítima defensa el derecho que posee el Estado y por tanto además ejerza ese poder de control de legalidad que lo tiene según se ha dispuesto en la opinión consultiva 19 planteada por la República de Venezuela. Hasta aquí las excepciones preliminares y a continuación el doctor Alonso Fonseca. Señor presidente, señores magistrados, la exposición que pretendo mostrar muy sumariamente va a estar estructurada en 4 ejes. El primero de ellos tiene que ver con una impugnación muy específica, muy expresa, lo ha dicho también ya mi colega en las excepciones preliminares, al escrito de presentación del caso ante la Corte Interamericana presentado por la Comisión Interamericana. Un segundo eje contemplará una referencia crítica al informe de fondo y conexión con la inexistencia de violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Un tercer eje, una demostración también sumaria de inexistencia y violación al artículo 4, 5, al 2 y al 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y finalmente una valoración muy rápida de lo que es la posición del Estado frente a las reparaciones. En realidad es muy interesantes las apreciaciones de la Comisión Interamericana, pero nos parece que si uno tiene la posibilidad de comparar el informe de fondo que lo tenemos acá junto a al escrito de presentación, al documento de presentación, parecería que no hay una conexión en los equipos que trabajaron en ese proceso y más aún parece que además existen contradicciones evidentes. La Corte tendrá oportunidad de valorar en conjunto y contrastar esta información, pero el Estado necesita generar al menos 3 alertas. La primera, cuando se señala que el Estado es responsable por no proveer una posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permitiera alcanzar la protección judicial requerida en el caso. Así, los 2 recursos de habeas corpus interpuestos por los familiares familiares del señor Palma Mendoza fueron ineficaces para dar con su paradero. Cuando uno bucea con digamos, cierta profundidad en el informe de fondo y se puede situar en el párrafo 71, encuentra que, y es interesante ahí manejar una metáfora que yo creo que todos los jueces en general lo hacen, no digamos así los magistrados de la Corte Interamericana, una metáfora en la que se están poniendo las piezas y retirando las piezas para saber cómo funciona este puzzle jurídico. Y nos parece que en la nota al pie del párrafo 71 está esa posibilidad de encontrar la pieza que se estaba buscando. Y tiene que ver con los indicios. El párrafo 71 dice: el 9 de junio de 1998 el jefe de la OID de la Policía de Manta fue informado que dentro de la investigación que se realizaba en esa oficina por el secuestro del señor Palma, se había entrevistado al abogado Ignacio Reyes Cárdenas y a Lidia Bravo, compañera de Marco Bienvenido Palma Mendoza, quienes indicaron que un amante del señor Lenin Ordóñez, conocida como
Bélgica, le había comentado a una amiga que el señor Palma se encontraba muerto y que había sido asesinado por Lenin Ordóñez, quien trabajaba como miembro del equipo de seguridad de la compañía Pesia. Hoy en la mañana encontramos en los testimonios que nos hizo doña Lidia y se pudo comprobar además esta posibilidad. Pero hay que fijarse en el pie de página, que es un anexo de esta relación de hechos. La Policía Judicial, la Oficina de Investigación del Delito, la OID, que estuvo a cargo de la investigación, tuvo la posibilidad de generar una triangulación, una contrastación de fuentes, y a través del indicio de la compañía Pesia y de esta declaración logra construir la posibilidad de concretar la investigación y hacer un seguimiento y monitoreo de la investigación que implica el trabajo profesional de la policía en 4 provincias: Pichincha, Manabí, Tungurahua y Guayas. Este trabajo, digamos, importante de la Oficina de Investigación del Delito nos está hablando de que existió efectivamente una investigación integral, y no como se ha manifestado en el escrito de solicitudes de argumentos y pruebas, y también en cada una de las oportunidades que ha tenido las presuntas víctimas para expresar, como que un hecho superviniente ocurrido en otra provincia era lo que era el detonante, la posibilidad de gatizar la investigación, y que no tenía nada que ver con el proceso. En realidad sí tenía que ver. La Oficina de Investigación del Delito tenía estos indicios, y al utilizar la información y los referentes de la otra provincia es que se logra dar con el paradero. El segundo vaso comunicante de esta situación lo encontramos en el párrafo 74 del mismo informe de fondo de la Comisión Interamericana. El 16 de febrero del 2000, el señor Lenin Osvaldo Ordóñez fue detenido por orden del juez competente de la ciudad de Ambato. ¿Dónde está esta información? ¿Dónde está referido eso? También en el pie de página 55, donde está el informe policial número 2116 de 21 de febrero del 2000, firmado por el investigador de la Oficina de Investigación del Delito de Manta. Es decir, hubo una coordinación efectiva. Nos parece entonces importante, nos parece entonces fundamental señalar que efectivamente, para poder calcular el plazo razonable, había que tomarse en cuenta con claridad aquello que ha sido desarrollado con profundidad por la Corte Interamericana, que se denomina complejidad del asunto. ¿Cómo no va a ser un caso complejo, un caso que atraviesa 3 instancias, en el que se utilizan reconstrucción de los hechos, en el que se utilizan múltiples versiones, se hacen entrevistas largas, arduas, y obviamente hay un despliegue de información a nivel nacional? Definitivamente hay complejidad del asunto, y por eso tenemos 3 conclusiones previas que nos parecen importantes. La primera, una investigación oportuna de los hechos y comunicación entre los diferentes organismos. La segunda, intervención diligente de las autoridades judiciales para atender el proceso penal, desde el juzgado de lo penal, pasando por el Tribunal Penal, hasta la casación penal en la Corte Suprema de Justicia. Y aquí es importante también relevar que con respecto al tema del sobreseimiento, que el sobreseimiento no es otra cosa que un control de mérito importantísimo que lo hace el proceso penal para descubrir, digamos, las responsabilidades. Y finalmente, coordinación de las instituciones públicas para contar con información cruzada, algo que ya lo hemos dicho. Con respecto a la inexistencia específica de violación al artículo 25 en relación al 4, los tan denostados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recursos de habeas corpus, tanto el que se interpuso en Manabí como el que se interpuso en Quito, realmente tuvieron un efecto interesante, tuvieron un efecto más o menos inmediato, y también debemos nosotros demostrar que el mismo día que se presenta la denuncia, el juez 11º de lo penal de Manabí transmite esta información a la Oficina de Investigación del Delito, de tal manera que la investigación comienza prácticamente el mismo día de la investigación, de la denuncia que se interpone.
Fijémonos ahora las instituciones que fueron comunicadas: el comandante de la Fuerza Aérea del Ecuador, el capitán de Puerto de Manta, el jefe del Comando Policial de Manta, el jefe policial de la Oficina de Investigación de Delito de Manta, la Judicatura Penal de Manabí, las Judicaturas de Tránsito, las Comisarías Nacionales. Ahí definitivamente hay un despliegue completo de investigación. Nos interesa también demostrar que no existe violación al artículo 5 de la Convención Americana, y peor aún al 4, porque, y esto digamos nos exonera de demostración los propios testimonios que escuchamos en la mañana, no son, y esto hay que decirlo categóricamente, no fueron agentes públicos quienes intervinieron en este lamentable acontecimiento, en este lamentable hecho. Lo que ocurrió es que ciudadanos inescrupulosos timaron a ciertas personas, timaron y engañaron a algunas personas utilizando credenciales que ya no eran credenciales vigentes. Esas personas efectivamente, y está demostrado tanto en el ESAP como en el informe de fondo de la Comisión Interamericana, esas personas fueron miembros de la Fuerza Aérea, pero ya no pertenecían para nada, de tal manera que eran agentes privados. Así lo reconoce con claridad estos documentos, de tal manera que, y además el testimonio de la mañana me exonera de generar una demostración alrededor de eso. Sí nos interesa también utilizar este importante foro interamericano para demostrar que el Estado ecuatoriano tampoco ha violado el artículo 1 y el 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los deberes de respeto y de garantía, a nuestro modo de ver, están consolidados y fundamentados en una relación de plexo con el artículo 2. Nos parece interesante hacer referencia a esa vieja discusión que existió con el comisionado Dunchi de Arranchés, cuando él sostenía que no era necesario tener presentada el articulado del contenido del artículo 2, porque teníamos la obligación de pacta sunt servanda y de bona fide. Sin embargo, nosotros como Estado ecuatoriano creemos que sí es importante que existe esta disposición, y creo que a través de la declaración del perito hoy y del conocimiento que ustedes tienen de la red de garantías que existen en la Constitución ecuatoriana, el Estado es absolutamente cumplidor con esta precisión, con este contenido del artículo 2. Yo hago una lectura rapidísima de aquellas garantías que consideramos que son claves. Procedimiento agravado de reforma constitucional, artículo 441, reserva de ley orgánica y ordinaria para su regulación, artículos 132 y 133 de la Constitución, obligación del legislador respetar el contenido de esos derechos, artículo 11, numeral 4, garantías normativas, artículo 84, garantías de políticas públicas, artículo 85, vinculación de todos los poderes públicos, artículo 11, previsión de acción de protección, acción de habeas corpus, acción de habeas data, acción de incumplimiento, acción de acceso a la información, artículos 88 y siguientes. Posibilidad de promover una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, artículo 94. La lista no es exhaustiva y creemos que el compromiso de cumplimiento de estas garantías es un compromiso cruzado con todos los que nos encontramos aquí, tanto en la delegación del Estado como inclusive en la delegación de los representantes de las presuntas víctimas. Es un trabajo ciudadano que lo estamos haciendo con las instituciones. Finalmente, quiero referirme a la perspectiva que tiene el Estado con respecto al tema de reparaciones. Sería llover sobre mojado recordarles a ustedes, honorables magistrados, aquello que está en su propia jurisprudencia, de tal manera que no vamos a mencionar esta consideración, pero sí creemos que es un parteaguas importante jurídico. La reparación no puede ser entendida, no puede ser vista como un proceso de enriquecimiento para las víctimas en ningún caso, y tiene que manejarse dentro de parámetros muy concretos. Nos parece importante la definición que hizo la Comisión Nacional de Reparación de Colombia para definir el tema de lo que es la reparación, un proceso que incluye todos los componentes de justicia, es decir, la verdad, la justicia y la no repetición. Busca dignificar a las víctimas mediante medidas que alivien su sufrimiento, compensen las pérdidas sociales, morales y materiales y restituyan sus derechos a los ciudadanos.
Y luego, casi en acto seguido, que nos parece además importante como conclusión en este momento, la referencia del jurista Claudio Nash de Chile. La naturaleza de dicha obligación con respecto a la reparación es de carácter compensatoria y no punitiva, tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Atendida su naturaleza compensatoria y no punitiva, el límite establecido por la reparación es el perjuicio causado por el ilícito cometido, es decir, en la especie que se recurre al principio de la equivalencia de la reparación con el perjuicio. Con respecto a los daños inmateriales de los familiares, hay un párrafo que merece generar una alerta, es importante señalarlo así. El párrafo 182 del ESAP nos parece que además es bastante ambiguo. La Corte ha dicho, dice el ESAP, que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causadas a las víctimas directas y a sus alegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia, siendo solo objeto de compensación con fines de reparación integral a las víctimas a través de dos medios. En primer lugar, mediante una cantidad de dinero que el tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial, y en segundo lugar, mediante la ejecución de obras de repercusión pública. El Estado no puede dejar de expresar su sorpresa por las pretensiones de los demandantes, y que si bien son familiares del señor Palma Mendoza, en los procesos tramitados en la jurisdicción interna, llevaron a cabo los procesos de desistimiento que ya han sido mencionados durante la mañana. Con respecto a los beneficiarios, es también extraña la argumentación e incompatible con ella la cita del párrafo 158, en el que se expone lo siguiente: el Comité de Derechos Humanos considera que el deber de reparar el daño no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a las víctimas. En primer término, debe ponerse fin al estado de incertidumbre en que se encuentra la víctima. En consideración a lo presentado en el ESAP, el Estado ecuatoriano, en base a las mismas alegaciones de los demandantes, manifiesta que es inexistente el proceso de incertidumbre por parte de los familiares del señor Palma Mendoza, ya que los hechos del caso fueron esclarecidos y, claro, nos exonera de hablar la responsabilidad y la sanción, porque de eso también ya se ha tratado hoy. El Estado cree que existe una cadena lógica de efectos que tienen que ser evaluados, y esta evaluación implica entender, como se ha dicho también con claridad, al debido proceso, no como una mera formalidad, sino efectivamente como la piedra angular del sistema interamericano. No vamos a poder olvidar esa cita que la hizo la expresidenta de la Corte, la doctora Cecilia Medina. Con respecto a las costas y gastos, el Estado ecuatoriano impugna la pretensión de los representantes de las presuntas víctimas respecto al punto 199 del ESAP, ya que el hecho de que la señora Lidia Bravo haya decidido de estimar el proceso en jurisdicción interna demuestra su voluntad de culminar con el proceso y por ende cubrir los gastos generados por su intervención, que al fin y al cabo no son responsabilidad del Estado. Pero lo que hay que estar claros en todo este proceso es que realmente la realidad no cabe en la palma de una mano, y que la realidad es mucho más compleja y mucho más, interminable. Estamos en un proceso de reconstrucción jurídica, y el perito en la mañana ha hecho un detallado análisis de ese proceso y de las posibilidades que el Estado ecuatoriano ha tenido para aprender de sus propios errores y sus lecciones. Sus lecciones son efectivamente nuevas prácticas y nuevos procesos de acercamiento hacia lo que el Estado considera es el sistema de protección de derechos humanos. Hasta aquí nuestra presentación, señor presidente. Muchas gracias, doctor Fonseca Garcés, por la presentación del alegato oral, y doy la palabra a continuación al señor representante de las presuntas víctimas para que presente la réplica si tiene a bien hacerlo. Adelante, doctor Duque. Gracias, señor presidente. Los representantes del ilustrado Estado en una primera parte nos dicen que pretender revisar un proceso interno constituye la fórmula de cuarta instancia. Yo creo que en ese sentido esta honorable Corte ha dejado señalado muy en claro que per se no es una revisión de un proceso penal interno, per se eso no constituye
una fórmula de cuarta instancia. En Castillo y Petrucci, en Loaiza Tamayo, e incluso en el caso Cornejo contra el mismo Estado ecuatoriano, la Honorable Corte entró a revisar los procesos internos y dijo que es obligación del Tribunal Internacional hacer una valoración conjunta de la actividad judicial para verificar si los administradores de justicia actuaron o no apegados a derecho. Eso es lo que en el presente caso se ha dicho. Los administradores de justicia no actuaron conforme manda la ley. Los administradores de justicia actuaron de manera contraria a lo que ordenaba la ley. Y además, en ese sentido, presentar esta alegación como excepción preliminar, la Honorable Corte ha establecido en su reiterada jurisprudencia que cuando se trata un punto que está relacionado con el fondo del asunto, no puede presentarse como una excepción preliminar, tiene que resolverse en el fondo del litigio contencioso. En el segundo punto, el Estado nos refiere un poco más a problemas de incompatibilidad de contenido, de si puede ser o no un formato acorde con el otro formato, pero en el fondo nos llega a desvirtuar la acusación formulada. Nos dice que hubo una amplísima actuación de agentes del Estado en varias provincias, como creyéndonos decir que eso ocurrió desde el inicio. Eso ocurrió, pero muy a posteriori. Eso ocurrió a partir del 2000, cuando Lenín Ordóñez fue detenido. Lenín Ordóñez era trabajador de la empresa Pesia en Manabí. Lenín Ordóñez es acusado de robo en esa empresa y por esa causa es detenido. Si revisamos la declaración de Lenín Ordóñez ante la policía, dice: yo no robé a la empresa Pesia. A mí me despidieron sin haberme liquidado mis derechos laborales. Y si en efecto me cogí algo fue como presión para que me liquiden. No he robado nada. Y ahí dice él: quiero voluntariamente contarles a ustedes, señores agentes, esto. Y empieza a relatar lo que ocurrió con el caso Palma Mendoza. Ahí se activa el aparato judicial a raíz de esa declaración. Él fue detenido por una causa de robo en la ciudad de Ambato, no por el homicidio de Marco Palma Mendoza. Y si en efecto de ahí es trasladado a la ciudad de Puerto Viejo para que otorgue la versión, es porque él dijo: yo conozco estos hechos, yo participé, y los llevan a Puerto Viejo, en donde declara cómo ocurrió. Ahí proporciona nombres, direcciones, datos, y en ese momento los policías, el juez ordena que se continúen con las investigaciones y la policía en efecto se traslada a Guayaquil, por dos razones: para detener a las otras personas que involucraba a Lenín Ordóñez como autores materiales, se traslada al cantón de Naranjal para hacer la verificación de si en efecto o no estuvo por ahí el cuerpo de Marco Bienvenido Palma Mendoza. Cuando la teniente política le dice: sí, en esta fecha nosotros recuperamos 2 cuerpos, aquí están enterrados en tal lugar, entonces en ese momento se procede la policía a hacer ese acercamiento de hechos. Pero otra situación que ocurre para esta supuesta intervención amplia del Estado en el caso fue además la actuación del aparato del Estado, no en razón de que Marco Bienvenida Palma Mendoza fue asesinado y se investigó ese hecho, sino en razón del asesinato del diputado Jaime Hurtado en las afueras del Congreso Nacional, en donde estuvo involucrado esta persona y en donde esta persona mencionó como responsables de los hechos también, como autores intelectuales, a la familia Ceballos Balda. Eso hizo que el aparato ecuatoriano se movilice. Hechos circunstanciales distintos a la muerte, al caso que aquí nos trae a nosotros. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Duque, por la presentación de su réplica, y le doy la palabra a continuación a la representación del Estado para la exposición de la dúplica. Doctor Carlos Espín Arias tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero puntualizar algo. El Estado concuerda en que en los casos que se han citado y en otros casos
la labor de la Corte Interamericana y la labor de la Comisión estuvo en revisar si se ha actuado conforme a las garantías y legislación establecida para cada caso. Sin embargo, es muy diferente mirar o hacer un análisis de si en un proceso se han cumplido con las garantías establecidas y con aquellos parámetros establecidos, hacer determinaciones en cuanto a la facilidad o no de un asunto, por ejemplo, o determinar cuál es la pieza procesal que se debe apreciar. Creo que son dos cosas diametralmente distintas. Y por un lado hemos dicho que esta fórmula de la cuarta instancia la ha confirmado la Comisión ante la petición que ha sido presentada por parte de las presuntas víctimas. De otro lado, también hay que mirar que existe una contradicción bastante seria en cuanto a que, si bien la Comisión, como se ha dicho, ha catalogado de sencillo el proceso, y si nosotros revisamos con atención el ESAB habla de un delito organizado, de un delito planificado y de un delito complejo. Por tanto, es totalmente contradictorio la posición que se ha adoptado por parte del ESAB y aquello que ha sido tramitado en el informe de fondo. De otro lado, tampoco ha sido probado dentro del proceso la vinculación, y esto lo ha manifestado la propia Comisión Interamericana, la vinculación de las personas que realizaron el hecho en calidad de agentes de Estado, y además que el delito perpetrado tuvo una conclusión y una condena. Es preciso mencionar aquí también que con respecto a la actividad que llevó la Comisión Interamericana, se determinó, y es lo que hemos mencionado, y lo que marca una clara diferencia con la actividad que les corresponde al organismo subsidiario en materia de derechos humanos, que es determinar, por ejemplo, que existían autores, materiales que estaban hechos por el ordenamiento jurídico interno, autores intelectuales y además de encubridores. Esa tarea dista mucho de un control con respecto al cumplimiento de las leyes. Y simplemente adicionar para el criterio de los honorables magistrados que es necesario hacer la revisión del párrafo 62 del propio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala lo siguiente: el mismo 17 de mayo de 1997, el juez 11º de lo penal de Manabí solicitó al jefe de la OID de Manta que procediera a realizar una exhaustiva investigación de los hechos denunciados por la señora Lidia Guadalupe Bravo y remitiera su resultado a esa judicatura. Es decir, el mismo día inicia la investigación. Y es una investigación que, si uno puede seguir revisando el mismo informe de fondo, todos los pies de página, es abundante la cantidad de oficios y de informes que van documentando esta cadena de procesos que nos van explicando de que efectivamente hubo atención del Estado sobre el caso y que además implicó el exhorto de altas autoridades. Miramos el párrafo 70, se habla incluso de un documento que le presentan al propio presidente de la República, el ministro de Defensa envía otra información, los jefes de los diferentes destacamentos, es decir, hay un conjunto de actos que nos permiten entender que existía una coordinación de información y que esta coordinación de información estaba situada en el núcleo mismo de los hechos del caso, y no como se ha tratado de señalar hoy, que tenía que ver con otros casos, con otras situaciones. Además, o por lo menos nosotros no tenemos la certeza de que las amenazas que se hayan producido hayan generado el proceso de asistimiento. No está eso, digamos, debidamente documentado, de tal manera que el Estado necesita tener esa certeza para poder, digamos, tener una posición diferente. De lo contrario, lo que nosotros tenemos que pensar y tenemos que expresarlo ahora es que no existen pruebas suficientes sobre que el desistimiento haya sido forzado. Hasta ahí la presentación, señor presidente. Muchas gracias, doctor Fonseca, y a través suyo a la representación del Estado por la dúplica. Y a continuación corresponde intervenir a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que presente sus observaciones finales.
doy la palabra a la doctora Silvia Serrano Guzmán. Adelante. Gracias, señor presidente. Perdón. Como cuestiones de orden público interamericano, la Comisión va a centrar sus observaciones finales en 3 de las preguntas que plantea el caso. Primero, ¿cómo debe responder un Estado cuando toma conocimiento de que una persona se encuentra desaparecida? Segundo, ¿cómo debe responder un Estado frente al hallazgo de un cadáver y el conocimiento de que una persona que se hallaba desaparecida fue asesinada? Y dentro de esa pregunta, ¿cómo debe responder un Estado ante el desistimiento de una parte procesal en un hecho grave contra la vida y la integridad personal? La falta de efectividad de las respuestas del Estado de Ecuador a cada uno de estos extremos, en el caso concreto, tiene consecuencias jurídicas que van desde el incumplimiento de obligaciones de protección hasta la obligación de proporcionar una tutela judicial efectiva a los familiares del señor Palma Mendoza. Estas obligaciones no se modifican por el hecho de tratarse de agentes estatales o particulares, cuestión que aún no ha sido esclarecida. El Estado ecuatoriano ha interpuesto la excepción preliminar de cuarta instancia, pretendiendo que la Corte se abstenga de pronunciarse sobre los procesos judiciales internos. La Comisión insiste en que el planteamiento de cuarta instancia no tiene carácter preliminar. Primero, porque las autoridades investigativas y los jueces, como agentes estatales, pueden comprometer la responsabilidad del Estado. Segundo, porque el argumento estatal parte de la premisa de que la actuación de sus autoridades fue ajustada a la Convención Americana, cuestión que corresponde al fondo del asunto. Y antes de entrar en algunas cuestiones de fondo, la Comisión quiere aclarar que no existe discrepancia entre la nota de remisión del presente caso y el informe de fondo emitido por la Comisión. El Estado ha citado en esta audiencia extremos aislados de ambos documentos para indicar que no corresponden. Sin embargo, la Corte puede constatar que ello no es así a partir de la simple lectura de ambos documentos. Respecto a la obligación de responder inmediata y eficazmente ante una denuncia de desaparición, la Comisión quiere recordar algunos aspectos centrales de la jurisprudencia constante de los órganos del sistema interamericano que deben ser reiterados, profundizados y tomados en cuenta en este caso. La protección de los derechos a la vida e integridad personal requiere la adopción de medidas positivas, determinables en función de las necesidades de protección, ya sea por la condición personal o por la situación específica en que se encuentre una persona. En el caso del señor Palma, estamos ante el segundo supuesto, ante la situación de una persona sustraída por personas armadas en situación de indefensión y a merced de sus agresores. En este caso, la falta de investigación seria sobre todas las circunstancias y los verdaderos móviles que rodearon la sustracción, traslados y posterior muerte del señor Palma dificulta la determinación definitiva sobre la participación de agentes estatales. Sin embargo, el deber de protección se activa independientemente de si la amenaza proviene de agentes estatales o particulares. En un caso en que no existen amenazas previas ni un contexto estructural de violencia, el momento clave en que se debe analizar el deber de protección es desde que el Estado toma conocimiento de que una persona se encuentra desaparecida o que fue sustraída violentamente por personas no identificadas. Aquí queremos enfatizar que el conocimiento que tuvieron las autoridades ecuatorianas no solamente indicaba que Marco Bienvenido Palma se encontraba desaparecido, sino que había sido sustraído violentamente por hombres armados, lo que hacía aún más explícita la situación de riesgo extremo en que se encontraba. En estas circunstancias, la protección de una persona implica, en palabras de la Corte, la realización exhaustiva de actividades de búsqueda, con una, abro comillas, actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales. Como indicó el perito Salamea esta mañana, en la época de los hechos, el recurso de habeas corpus judicial estaba limitado a circunstancias que no son aplicables a este caso y la Fiscalía tenía un papel secundario. En sus palabras, era un invitado de piedra. Como ha dicho la Corte, ante este tipo de denuncias, las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido. Según la Corte, la carga de la prueba sobre la diligencia en esta etapa corresponde al Estado, ya que se trata de hechos susceptibles de prueba que está en poder de éste. Como criterios para determinar el cumplimiento de este deber es posible identificar dos principales: el tiempo y la naturaleza de las medidas que se adoptan. Sobre el tiempo, por supuesto que este debe contarse desde que el Estado toma conocimiento del hecho, que en este caso fue el mismo día ante la policía y al día siguiente ante autoridades judiciales. La Corte se ha referido a que las medidas más importantes son las que se realizan en las primeras horas y días. Sobre la naturaleza,
la Corte se ha referido a medidas razonables y ha considerado que medidas formales, como el envío de oficios o la toma de declaraciones, no son suficientes si no repercuten inmediatamente en la definición de líneas de búsqueda y en su ejecución. Precisamente esto ocurrió en el caso del señor Palma Mendoza. Las diligencias realizadas tras la denuncia y aún en el marco del habeas corpus, que el Estado denomina como búsqueda diligente, se limitaron a oficios y a la toma de declaraciones, sin que se hubiera dado seguimiento a elementos relevantes derivados de esas declaraciones. Al contrario, antes de analizar en detalle la información que indicaba posible participación de funcionarios militares, las autoridades que condujeron las investigaciones iniciales se apresuraron a concluir que la presencia de militares en la zona se debió a una coincidencia. El Estado no ha probado, más allá de estas diligencias formales, la realización de una búsqueda inmediata y efectiva del señor Palma, quien fue asesinado 5 días después. Pasaron casi 3 años hasta que los familiares del señor Palma conocieron lo sucedido, debido a una confesión y no a la efectividad de la respuesta estatal a sus denuncias. Ahora, sobre cómo debe responder el Estado ante el hallazgo de un cuerpo y el conocimiento de que una persona se hallaba desaparecida ha sido asesinada. En el presente caso son varios factores los que en la comisión en su análisis encontró como factores de impunidad. Por un lado, las demoras en la conducción de las investigaciones. Como la Corte podrá verificar del expediente, en el caso se presentaron largos periodos de inactividad. El Estado ha hecho especial énfasis, tanto con el peritaje como en la presente audiencia, en el concepto de complejidad. Aún si en gracia de discusión se aceptara que el caso concreto es complejo, esto no exime al Estado de actuar de manera inmediata para esclarecer los hechos. Lo importante para analizar si existe una violación del plazo razonable no es únicamente establecer de manera formal que un caso ha sido complejo o no, sino cuál es la verdadera causa de la demora, si la demora obedece o no a la complejidad o a la negligencia de las autoridades que conocen el caso. Tras la realización de diligencias iniciales meramente formales, la investigación permaneció sin avances durante meses, hasta que como consecuencia de la confesión en el marco de otro proceso, se reactivaron las investigaciones. El párrafo 71, que el Estado cita en el informe de fondo de la Comisión como muestra de diligencia, se refiere a la primera aparición del tema relativo al señor Lenin Ordóñez el 9 de junio de 1998. Hay que recordar que fue recién 1 año y medio después cuando se reactivó la investigación sobre esta posible línea, cuando esta persona confesó en otro procedimiento. Las omisiones también se hicieron patentes desde el momento en que fue encontrado el cuerpo de una persona con signos de violencia que años después fue identificada como el señor Palma Mendoza. El Estado no realizó las diligencias mínimas para esclarecer adecuadamente casos de privación del derecho a la vida, según la jurisprudencia constante de los órganos del sistema. El Estado en su contestación sugirió que la Corte Interamericana no tiene competencia para pronunciarse sobre la práctica de pruebas específicas en un proceso penal. Si bien en principio las autoridades internas son las llamadas a valorar la pertinencia de practicar pruebas, esta actuación puede ser deficiente e incompatible con los estándares mínimos de diligencia. En palabras de la Corte, abro comillas, un Estado puede ser responsable por dejar de ordenar, practicar o valorar pruebas que hubieran sido de mucha importancia para el debido esclarecimiento de los homicidios, cierro comillas. Como cuestión general, para analizar esta posible responsabilidad, es necesario evaluar la acuciosidad en las primeras diligencias, entre las cuales la Corte ha definido como rectoras: identificar a la víctima, recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones, determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haberla causado, distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio, investigar exhaustivamente la escena del crimen, realizar autopsias y análisis de restos humanos rigurosamente y con procedimientos apropiados, fotografiar la escena del crimen, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró antes y después de moverlo, todas las diferentes muestras que puedan ser recogidas y conservadas, examinar el área en busca de huellas, el cierre de la zona contigua al cadáver y muy especialmente el mantenimiento de la cadena de custodia. En el presente caso, la información disponible sobre las investigaciones, tanto al momento de hallar el cadáver como tras la declaración de Lenin Ordóñez, indicando que ese cadáver correspondía al señor Palma Mendoza, evidencia el incumplimiento de estos estándares. La Comisión no puede dejar de llamar la atención sobre lo declarado por las víctimas esta mañana, en el sentido de que tuvieron que ingresar al lugar donde estaban los restos, sacarlos y limpiarlos ellos mismos.
En palabras de Luis Miguel Palma, los policías solo miraban cómo sacábamos los huesos, y este procedimiento se realizó sin presencia de expertos. La comisión destaca que estos extremos son pautas mínimas que un Estado debe satisfacer para esclarecer la muerte violenta de una persona. De ninguna manera es un listado exhaustivo, pues en cada caso puede resultar necesaria la práctica de otras diligencias para identificar, por ejemplo, autores intelectuales o móviles. Precisamente en este caso, como otro factor de impunidad, no se estableció una línea de investigación seria sobre los indicios de algún tipo de connivencia de agentes estatales. Estos indicios pueden resumirse en lo señalado por Luis Miguel, hijo del señor Palma y testigo presencial del secuestro, sobre la presencia de funcionarios militares que se habían saludado y dejaron ocurrir lo sucedido. Además, la confesión misma del señor Lenin Ordóñez, quien expresó que quienes perpetraron el secuestro usaron sus credenciales de exmiembros de las Fuerzas Armadas para pasar por los controles policiales en los traslados del señor Palma. La hipótesis sobre posible connivencia estatal fue desechada apresuradamente en las primeras etapas de la investigación. Un tercer elemento que queremos destacar en esta audiencia es el relativo a las autorías intelectuales. En múltiples oportunidades, la Corte ha enfatizado que el combate efectivo a la impunidad no se agota en la identificación y sanción de autores materiales. Es necesario que se identifiquen e impongan las sanciones respectivas también a los autores intelectuales en caso de existir. Esta mañana, el perito Salamea hizo referencia a dificultades en la identificación de responsabilidades intelectuales. También dijo que tales dificultades no existen cuando se cuenta con información específica sobre posibles autorías intelectuales. La Corte no debe perder de vista que en el caso concreto existía una declaración que indicaba quiénes podrían ser los autores intelectuales. Esto no motivó una línea de investigación. Al contrario, se decidió el sobreseimiento de esos posibles autores, no con base en la complejidad del asunto, sino con base en el desistimiento de algunos familiares. La Comisión considera preocupante lo indicado por las víctimas sobre las amenazas que llevaron al desistimiento. Sin embargo, aun cuando dichas amenazas no hubieran existido, la figura de desistimiento no resulta oponible. Este análisis no constituye una suplantación de la valoración probatoria que corresponde a los jueces internos, como ha planteado el Estado. Es, bajo la Convención Americana, una determinación sobre el incumplimiento de la obligación más básica en materia de acceso a la justicia frente a violaciones del derecho a la vida, la obligación de actuar de oficio y de manera diligente. Finalmente, como cuestión de orden público interamericano, la Comisión se va a referir a la figura de prescripción citada por el Estado en su contestación. La Comisión recuerda que la Corte ha establecido de manera reiterada que existe una categoría de crímenes, las graves violaciones de derechos humanos, respecto de las cuales resultan inadmisibles, excluyentes de responsabilidad, incluyendo la prescripción de la acción penal. Por otro lado, la Corte ha considerado que aun cuando el crimen no resulta por sí mismo imprescriptible según el derecho internacional, hay ciertas reglas que deben aplicarse al momento de determinar el lapso de tiempo que ha pasado para efectos de la prescripción. Estas son dos perspectivas que deben analizarse en cada caso de manera diferenciada. Uno, para establecer si un delito por su naturaleza es imprescriptible. Y dos, para establecer si aún siendo prescriptible, durante el tiempo en que existió una suerte de fraude procesal o de acciones claramente encaminadas a lograr la impunidad, no debe contar el plazo de prescripción. Por ejemplo, sobre esta segunda perspectiva, la Corte ha dicho que la invocación y aplicación de la prescripción es inaceptable cuando el transcurso del tiempo ha sido determinado por actuaciones u omisiones procesales dirigidas, con clara mala fe o negligencia, a propiciar o permitir la impunidad. Esta precisión la hizo la Corte en una resolución de cumplimiento de sentencia en el caso Ibcher-Bronstein, no necesariamente calificado como una grave violación de derechos humanos. El punto de derecho que quiere hacer la Comisión es que la orden de investigar no puede ser excluida a priori de una sentencia de la Corte en un caso como el presente, donde podrían operar las dos perspectivas planteadas. Como se escuchó, existen indicios de participación estatal en los hechos. De llegar a probarse esta hipótesis, lo sucedido podría llegar a caracterizarse incluso como una desaparición forzada. Durante los 2 años y 9 meses en que la familia no conoció el paradero del señor Palma Mendoza, esto tendría consecuencias necesarias en la aplicación de la figura de prescripción. Por otra parte,
Independientemente de si esta hipótesis llegara a probarse, existen elementos suficientes sobre una situación de impunidad generada por una falta de diligencia manifiesta y ausencia de voluntad para proseguir las investigaciones contra posibles personas involucradas. En estas situaciones, la Comisión considera que durante el tiempo en que operó una actuación claramente dirigida a la impunidad, no debe contar el plazo de prescripción. En conclusión, la Comisión considera que la Corte debe valorar los hechos del presente caso y la importancia de ordenar una investigación seria y efectiva a la luz de los estándares mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Serrano, por la observación final en representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual concluye la exposición de los alegatos y de las observaciones finales por las partes y la Comisión. Dejo abierto a las colegas juezas y jueces la posibilidad de que presenten preguntas. Juez Biogrossi. No, señor presidente. Muchas gracias. Juez Pérez Pérez. No, señor. Muchas gracias. Jueza Abreu Blondé. Muchas gracias. Jueza Macaulay. No hay problema. No, Mr. President. Muchas gracias, jueza Macaulay. Juez Leonardo Franco. Juez Ventura Robles. Realmente las exposiciones han sido muy consistentes en cada una de las perspectivas. Este es un tema en donde se mezclan hechos que hemos escuchado, bueno, están en el expediente, los hemos escuchado descritos de manera dramática en los testimonios de la mañana. Lo que está en discusión aquí son los actos que hizo o no hizo el Estado a partir de esos hechos criminales, ¿no? Por eso el tema requiere un análisis minucioso por parte de la Corte de todas las piezas que se han presentado. Creo que la reacción de los jueces se explica justamente por esa precisión y por esa necesidad de revisar muchas de las piezas que están en el expediente antes de adoptar una decisión sobre el fondo. Como ustedes saben, la fase oral concluye aquí, pero hay una fecha que está fijada ya por resolución del 25 de enero, que es el 2 de abril, como fecha improrrogable para que se presenten los alegatos finales escritos y las observaciones finales escritas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte quiere reconocer y destacar la forma respetuosa y la calidad de las presentaciones que hemos escuchado de una parte y de la otra, así como la forma en la que la Comisión introdujo el caso en la mañana, presentando las conexiones de este caso específico en el Ecuador con temas que le hacen al orden público interamericano. Todo eso pues da elementos sumamente útiles para que la Corte cumpla con su misión, en este caso, que es dictar sentencia en el momento oportuno, luego de que reciba los alegatos escritos y las observaciones finales escritas por la representación de la Comisión Interamericana. Esta audiencia entonces ha concluido. Se levanta la sesión. Muy buenas tardes.